Buenas tardes, profesor. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Licen. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes. Buenas tardes, Licen. Buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. ¿Tienen algunas preguntas en relación a la temática avanzada anoche? ¿Tienen dudas? ¿Nadie? Por el momento, ninguna, Licen. Perfecto. Al grupo de WhatsApp les he pasado los videos hasta los de anoche. Sí, yo lo vi, profe. Perfecto. Muchas gracias, Licen. Sí, doctor, muchas gracias. Recién lo acabo de enviar, ¿no? Sí, acabo de enviar hace 5 minutos. Sí, sí. Muchas gracias. Nos va a ayudar bastante. Perfecto. Bien, entonces pasaremos Bueno, al tema, a la temática siguiente y abordaremos las técnicas. Y decíamos que estas técnicas son aquellas que nos van a permitir poder operativizar los métodos con los cuales vamos a trabajar. Entonces, las técnicas es un conjunto de instrumentos de medición elaborados en base a conocimientos científicos. Y por eso decimos que las técnicas son las que permiten o nos permiten de alguna manera movilizar el método y en sí también son las herramientas que permiten la aplicación de los diferentes métodos. Es decir, dentro de las técnicas, como veíamos anoche, pueden utilizarse varias técnicas. Dependiendo, en este caso,
los grupos, uno, el tema de investigación, el objeto de investigación. Eso nos van a determinar que pueden haber diferentes técnicas que se van a aplicar en diferentes contextos. Pero siempre van a estar determinados al tipo de investigación, ¿no? Todos, sin excepción de ustedes, van a utilizar la técnica que decíamos ayer, la documental. Es decir, es la información documental, documentos que hayan sido elaborados sobre nuestro objeto de investigación. Esos pueden ser materiales, libros físicos, digitales, revistas, papers, es decir, todos aquellos documentos que van a ser una base fundamental dentro de la investigación. Si la técnica es la documental, ¿cuál sería la herramienta? La ficha bibliográfica. Exactamente. Es dentro de las herramientas, vamos a tener, en este caso, la ficha bibliográfica. En el cuestionario, ¿cuál sería la herramienta? La encuesta. La encuesta es lo genérico. En este caso, ¿cuál sería la herramienta para recoger la información? El banco de preguntas. De acuerdo, entonces, este banco de preguntas es un banco de preguntas. Las vamos a sistematizar, decíamos, en una boleta. Ahora, ¿qué características va a tener esta boleta para recoger la información? Puede tener preguntas abiertas y cerradas. Perfecto, pueden ser preguntas abiertas o pueden ser preguntas cerradas. Pero habíamos dicho de que antes de incorporar las preguntas, vamos a establecer cuál es el objetivo de este instrumento. Entonces, el objetivo será recabar información de tal. ¿No? Tiene que haber un objetivo. No vamos a pedir, en otros, porque si hubiera más tiempo, pediríamos de cada pregunta un objetivo. Pero ya no nos da el tiempo. Entonces, solamente vamos a trabajar con un objetivo general de la boleta de encuesta. Es decir, ¿cuál es el objetivo que se tiene para recabar esa información? Uno puede conocer el mercado laboral actual en el municipio de Camiri y en el departamento, en este caso, en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, por ejemplo. Entonces, ese es el objetivo. Ese instrumento está persiguiendo ese objetivo. De acuerdo, todos tienen que, en sus cuestionarios, tienen que formular el objetivo que tiene ese instrumento. ¿Qué se pretende hacer con esa información? ¿Qué se busca con esa información?
Este cuestionario va a tener diferentes formas, ¿no? De como herramienta de búsqueda de información. Preguntas abiertas, preguntas cerradas, y en este caso tiene mucha relación con el cuestionario o la herramienta para las encuestas, ¿no? La entrevista las entrevistas estarán direccionadas también a grupos pequeños, de personas que van a otorgar la información, pero necesitamos, en este caso, una herramienta para recoger esa información. ¿Cuál va a ser esta herramienta? Guía de entrevistas. Perfecto. Yomar, entonces aquí vamos a tener una guía. Una guía de entrevistas. Ahora, como su nombre dice guía, nos va a guiar. Entonces, esta guía de entrevistas también tendrá un objetivo general. ¿Qué información se pretende recolectar o recabar? Entonces, la guía es la que nos va a permitir a nosotros establecer cómo se va a recoger la información. Será una entrevista estructurada. Entonces, en ese caso existirá un protocolo, ¿no? Donde estarán las preguntas que se van a realizar. Muchas veces en la entrevista vale la pena de que el entrevistado tenga conocimiento con antelación de qué se le va a preguntar. Porque si no, muchas veces ocurre de que no quiere responder. Si no le estamos consultando, estas son las preguntas que se le van a realizar. Entonces dirá, sí, está bien, las voy a responder. O dirá, no, esta pregunta es demasiado personal, demasiado comprometedora, no la voy a responder. Entonces hay que tener siempre la aprobación del informante, del que va a dar la información. También en este caso podemos utilizar como otra herramienta, pero tenemos que tener en este caso la aprobación del consultado de que si se le permite que se le grabe. Entonces se puede grabar, se le hace la pregunta y el entrevistado responderá. Y para ganar tiempo, en vez de estar apuntando a mano con un bolígrafo y un papel, se le puede grabar. Esto mismo, hoy en día la tecnología nos permite pues un avance grandísimo. También podemos levantar estas entrevistas en línea, ¿no? Pero lógicamente que cuando estemos describiendo la parte de la metodología, la utilización de los métodos, la utilización de las técnicas, tendremos que describir de que estas se están realizando por línea utilizando una red social
para poder conseguir la información. Y en este caso se puede trabajar perfectamente por WhatsApp. Se les manda las preguntas y luego se hace las preguntas. Y se pueden grabar las respuestas. Pero siempre y cuando la persona tenga y apruebe que se le pueda grabar las respuestas. Una vez que se recoge todo este material, se tiene que hacer un trabajo de gabinete. Es decir, este trabajo de gabinete significa, si las respuestas están grabadas, hay que transcribirlas y seguramente muchas veces ocurre de que hay palabras redundantes, frases repetidas, etcétera. Se tiene que sacar y lograr un resumen de lo que el informante ha proporcionado. Vale la pena. Y ahora con las redes sociales y con la comunicación, con las TICs, vale la pena hacer conocer todo lo que nosotros hemos logrado sistematizar, resumir, etcétera, antes de incorporar al trabajo, hacer conocer a la persona y decir, este es el resumen de la entrevista que realicé o que te realicé. ¿Tienes alguna observación? ¿Quieres añadir algo? ¿Quieres quitar algo? Entonces, eso nos va a permitir a nosotros lo que decía, si no me equivoco, el día martes, uno de sus compañeros decía, hay mucha susceptibilidad. Existe mucha susceptibilidad a veces para dar la información. Y mucha gente no quiere dar esa información. Mucho más si va a hablar de su institución, o va a hablar de su asignatura, o va a hablar de sus estudiantes, ¿no? Entonces, es nomás bueno y es nomás prudente de que nosotros hagamos conocer qué es lo que vamos a publicar en la tesis. Porque no nos olvidemos de que la tesis es un documento público. Y cualquier persona puede tener acceso a esa tesis y esa información. Más aún las universidades en Bolivia hoy en día lo que están haciendo es que están empezando a colgar la información de las tesis en inextenso en sus bibliotecas. Es decir, que pueden, por eso que justamente la Gabriel René Moreno como universidad y el resto de universidades en Bolivia del sistema están pidiendo mucho es decir, la verificación del no plagio, ¿no? Porque justamente como ahora ya todas las tesis o gran parte de las tesis están colgadas en la web, uno perfectamente la baja en su totalidad, le cambia el nombre y la puede presentar como si fuese autoría de otra persona. Por eso que es fundamental la parte y la credibilidad en relación a la autoría. Han habido en algunas universidades y han habido en universidades del sistema de que por la situación de plagio en los trabajos de tesis de maestría y doctorado, se ha verificado de que tiene más de un 90, 80, 90% de plagio, y a pesar de que la universidad ha emitido el diploma
del grado académico, bajo una situación de estas, la universidad tiene la probabilidad y tiene la tuición de poder revocar el título del grado académico que dio a un postulante por haber identificado después de la defensa, después de haber sido emitido inclusive el título, poderle quitar. Y han habido algunos casos en universidades del sistema. Por eso hay que tener mucho cuidado. Hay que tener cuidado. Dígame, José. José Manuel. No, se levantó accidentalmente, lo siento. Ya. ¿Preguntas sobre este tema? Licenciado, una consulta. ¿Cómo estas Dígame, entrevistas son a un grupo reducido de personas? ¿Se tiene que especificar en la tesis o en la guía de entrevistas que vaya junto de la tesis el nombre del entrevistado? Muchas veces no. No se pone el nombre de la persona. Solamente se pone entrevistado 1, entrevistado 2, entrevistado 3, entrevistado 4, entrevistado 5. Y así también uno, es decir, evita muchas susceptibilidades, ¿no? Entonces, Está bien, licenciado. docente 1, docente 2, docente 3, docente 4, docente 5. Pero por si acaso, Doctor. perdón un segundito, por si acaso ustedes, Yomar, siempre van a tener que guardar el respaldo. Es decir, si tiene la grabación, usted se hará la presentación. Buenas tardes. Hoy entrevistaremos al licenciado José Luis Espinosa de la carrera de fisioterapia de la Universidad tal. Licenciado, buenas tardes. Esta es mi primera pregunta. Entonces, ustedes van a tener el documento, en este caso, si es el audio, ¿no? Que les van a, para cualquier situación, entonces hay que tener guardado el refrendamiento. Dígame, Froilán. Bien, profesor, buenas tardes. Buenas En las tardes. entrevistas, ¿hay alguna norma o regla que diga hasta esta parte usted, o sea, un límite de preguntas o de acuerdo al tema se puede hacer la profundidad? Porque muchas veces los entrevistados dicen, no, tengo tanto de tiempo, o sea, por decir, ¿no? Para poder aceptar la entrevista. Entonces, ¿cómo se debe trabajar en ese aspecto? Hay que ser lo más precisos en elaborar las preguntas del cuestionario. Es decir, y no vamos a preguntar banalidades o temas superficiales, sino es decir, los cuestionarios, y cuando nosotros elaboremos las preguntas, estas preguntas tienen que estar mirando al objeto de investigación. Es decir, no vamos a preguntar cosas que no están dentro de nuestro objeto de investigación. Por eso que siempre hemos dicho que nuestro objeto de investigación, una vez que definimos el objeto de investigación está estrechamente relacionado con el tema está estrechamente relacionado con el problema, con los objetivos y con la hipótesis. Entonces, las preguntas tienen que mirar al objeto.
Y al mirar al objeto de investigación, está mirando a todos estos componentes. Al tema, al problema, al objetivo general, al objetivo específico y a la hipótesis. Entonces, por eso que muchas veces vale la pena siempre levantar pruebas piloto, porque ahí decimos, ay, no debía haber preguntado esto, realmente no tiene la importancia fundamental para el trabajo, y el mayor tiempo en tiempo de las respuestas se ha ido en una pregunta que es totalmente banal, o una pregunta que había sido totalmente intranscendente, ¿no? Entonces, por eso también tenemos que buscar de que estas preguntas sean lo más concretas posibles y las respuestas tengan que tributarnos al objeto de la investigación y al componente tema, perfil, objetivos e hipótesis. Porque también en este caso, los entrevistados se van a cansar si vamos a seguir redundando y redundando. Hay que ser muy precisos, hay que ser muy concretos en la pregunta, y estamos buscando que las respuestas sean también concretas. Y en algún momento también ustedes como entrevistadores, tal vez se quiera salir, el entrevistado se quiera salir del tema, de ese objetivo que tiene la entrevista, y decir, por favor, ¿puedes redundar o puede explicar esta caracterización? Para que no se vaya y se salga del tema, ¿no? Y vaya a hablar otras cosas que no están previstas dentro del tema. Entonces, ahí está justamente la habilidad que uno tiene que tener para hacer las entrevistas, ¿no? Se tiene que ser precisos, se tiene que ser concretos y buscar las respuestas lo más lógicas posibles. Y luego, ahí también está la credibilidad y la idoneidad que se le da al investigador, es decir, a ustedes. Tal vez el entrevistado responde una cosa y ustedes al sistematizar la respuesta para pasar ya a la tesis, ponen otra cosa. No, entonces ahí está la idoneidad y la honestidad del investigador, de realmente transcribir lo que el consultado dijo. Por eso que este trabajo de gabinete hay que realizarlo con mucha minuciosidad cuando se está obteniendo la información. ¿Alguien más preguntaba, creo? Licenciado Milton, le habla, buenas Dígame, tardes. Milton, buenas tardes. Si bien no vamos a colocar en sí el nombre de la persona que está siendo entrevistada, sería útil colocar tal vez su cargo o función que desempeña en objeto de darle, como dice, credibilidad al trabajo. Claro, en No ese hace caso falta. puede poner director académico, director de carrera, docente 1, docente 2, docente 3 o docente que regenta la asignatura de criminología, etcétera, ¿no? Entonces, pero evitemos poner nombres. No hay que poner nombres. Está bien, doctor. Así evitamos también susceptibilidades, ¿no? Doctor, buenas Licenciado. tardes. Tienen que levantarme la manito, por favor. Adelante, Cristina. Ya. En un momento usted indicó de que en el anexo van a ir las encuestas en este caso, ¿no es verdad? Y las encuestas tienen que estar en blanco. Una encuesta en blanco. Ah, ya. Una. Ya. Un formulario de la encuesta en blanco. Un formulario si es que hay un cuestionario con las preguntas en blanco, sin respuestas. Entonces, eso van a ir en anexos de la tesis. ¿De acuerdo? Sí, de acuerdo, doctor. Perfecto. Roberto, dígame. Una cuestioncita que me da vuelta en la cabeza.
si bien hacemos el marco teórico, yo a veces lo relaciono con formulación y evaluación de proyectos. Ingresaría un marco lógico que generalmente se da en la planificación de proyectos dentro del marco teórico, porque ahí también se ve, digamos, una narración, una verificación de objetivos y algo similar. No. Sí, el marco lógico es una metodología que la trajo a Bolivia la GTZ, la Cooperación Técnica Alemana, para la elaboración de proyectos. En este caso eran proyectos eminentemente sociales, pero de sustentabilidad económica financiera. El marco lógico solamente, es decir, se trabaja para proyectos. En este caso, para tesis no. El marco teórico tiene que tener un relacionamiento, que les he dicho, con esas características del posicionamiento teórico. ¿De acuerdo, Roberto? Sí, entendido. Sí, sabía que los alemanes, precisamente para saneamiento básico, alguna vez estuve en algunas conversaciones y bueno, ellos establecieron esa metodología, ¿no?, para poder desarrollar proyectos. Pero me parecía que de alguna manera tiene alguna relación con lo que es el marco teórico. O sea, dado que justamente se hace lo que yo mencionaba, ¿no? O sea, se tiene que establecer objetivos generales, específicos, hacer las verificaciones y hacer las suposiciones también de lo que sucedería con el proyecto, ¿no? Claro, muchas veces también existen otras sistematizaciones y algunos autores llaman otros modelos, otros tipos de investigaciones, por ejemplo, el árbol de problemas, el árbol de soluciones. Es decir, hay un sinnúmero, ¿no? Pero para hacer mucho más llevadero el trabajo que van a desarrollar ustedes, el marco teórico, lógicamente, que va a estar estructurado, tiene que tener una lógica, ¿no? Y hemos dicho, va a ser la utilización del método deductivo. Se van a partir de principios generales, teorías, teoremas, etcétera, generales, para llegar a la parte específica, que es la parte medular de la investigación, y que esa parte medular o específica está muy bien descrita en el objeto de investigación. Y lógicamente que entre esas pausas, entre esos espacios, entre esas narraciones que se hagan, porque es una narración literaria en el fondo, el marco teórico, lógicamente que va a estar también el posicionamiento que decíamos, que es el criterio que tienen ustedes en relación a una teoría, a una corriente, a un problema, a una problemática, a un teorema, etcétera. ¿Qué piensan ustedes? Y posteriormente también cómo van a ir jalando, decíamos, para que pueda articularse a la propuesta, ¿no? Claro, lo que pasa es que a veces uno tiene la visión, digamos, por ejemplo, Freddy, que es de gestión ambiental. A nosotros nos proponían métodos de lo que usted decía, ¿no? De árboles de riesgo-consecuencia para gestión ambiental. Y eso es una metodología muy diferente, pero que de alguna manera, si él está haciendo, por ejemplo, gestión ambiental, va a ser difícil que esos aspectos metodológicos, por ejemplo, él no lo pueda considerar, porque de verdad, o sea, para los que están haciendo ambiental no es tan simple, digamos, la situación, porque ellos van a basarse muchas veces en los famosos análisis, que ojalá puedan hacerlos en laboratorios certificados, porque tampoco les pueden hacer valer de cualquier laboratorio análisis, ¿no? Claro, en ese caso, es decir, una cosa es el marco teórico y otra cosa va a ser la sistematización de los hallazgos, ¿no? Ya comprendo, ya comprendo. No, es decir, el marco teórico es teoría. Por eso que un proyecto, algunas veces un proyecto lleva una partecita. Al principio un proyecto, cuando hay mucha duplicidad o poco entendimiento y no hay definiciones únicas para un tema,
Entonces, el proyecto utiliza la primera parte, ¿ya? Como un pequeño marco, por eso le ponen marco referencial, le ponen en el proyecto. Y en el proyecto dice, se entiende por ambiente tal cosa, porque por ahí un autor dice una cosa, otro autor dice otra cosa, pero para el proyecto están entendiendo que la contaminación en el subsuelo tiene estas características. Entonces, siempre en los proyectos ponemos nosotros una parte teórica muy pequeña. Y esa es la gran diferencia, esa es la diferencia entre un trabajo académico y un trabajo de la elaboración de un proyecto. En el fondo, si nosotros nos damos cuenta, el proyecto, un proyecto de prefactibilidad, por ejemplo, económica y financiera, sería la propuesta de una tesis. Pero, como es el trabajo académico en una tesis, tiene que tener un sustento teórico muy exquisito. Por eso es un trabajo académico. ¿De acuerdo? Perfecto. Sí, se va entendiendo eso. Lo que usted dice, analizar los indicadores socioeconómicos y todo eso es más sencillo cuando se tienen los datos también, ¿no? Claro. Bueno. Y esa parte, lo que se hace, porque cuando yo he dado el taller de tesis para las maestrías de ingeniería de puentes y para la maestría en gerencia de la construcción, ¿no? Lo que con la universidad habíamos quedado, con la Universidad del Beni, y el SEMBLA, habíamos quedado de que iban a haber dos tipos para estas, porque era un curso así como el de ustedes, claro que con menor número de participantes, pero eran de varias maestrías que participaban, ¿no? Entonces, lo que habíamos acordado con la escuela de posgrado de la Universidad del Beni, de la Técnica del Beni y el SEMBLA, de que íbamos a dividir en dos tipos de tesis. Una tesis que tenga hipótesis y una tesis que no tenga hipótesis. Y las tesis que no tenían hipótesis eran aquellas tesis que estaban direccionadas justamente a las maestrías ingenieriles, ¿no? Entonces, eran, por ejemplo, para la maestría en preparación y evaluación de proyectos, ¿qué debería ser la tesis? Un proyecto. Un proyecto, porque la maestría es maestría en preparación y evaluación, es preparación, evaluación y gestión de proyectos, era la maestría. Entonces, lógicamente que sus tesis tenía que ser un proyecto. Para la maestría de gerencia de la construcción, tiene que ser una tesis que los trabajos tenían que mirar y tienen que abocarse a la parte administrativa de las empresas constructoras. Porque era gerencia de la construcción. Y la parte del gerenciamiento significa la administración. En cambio, para la maestría en puentes, construcción de puentes, por ejemplo, su tesis tiene que ser pues un proyecto de la construcción de un puente. O puede ser un atajado. O puede ser también una pequeña presa, donde tiene que hacer el estudio de suelos, tiene que hacer capacidad de carga, tiene que hacer todo. Tiene que entregar el diseño, lo tiene que entregar el proyecto a diseño final. Con toda la parte de la ingeniería, ¿no? De la ingeniería del proyecto. Sí, entiendo. En gestión ambiental pues es un poquito complicado porque, por ejemplo, digamos, si Freddy quiere hacer diseño de una construcción para depósitos de los plaguicidas, él ya no es su ramo, no es su campo, digamos, porque él va a decir, bueno, ¿y cómo hacer las fundaciones? No, yo soy ingeniero agrónomo, ¿no? Entonces... Claro, pero puede apoyarse, en ese caso va a tener que apoyarse un poco, seguramente vas a querer una ayuda de un ingeniero civil para ver las características que va a tener las obras civiles, ¿no? Y la caracterización de las obras civiles, porque no nos olvidemos de que ese proyecto tiene que tener también la parte de presupuesto.
Pero va a ser la propuesta va a ser un proyecto de pre-factibilidad económica. No va a ser un proyecto a diseño final. Porque todo diseño a proyecto final es un trabajo multidisciplinario, donde trabajan arquitectos, trabajan ingenieros, trabajan ambientalistas, etc. Pero como esta es una tesis académica, entonces él va a pretender, está proponiendo dar solución a un problema latente con las características, y si ese municipio, por ejemplo, ese municipio o esa empresa va a querer aplicar, porque va a ser una propuesta piloto, ¿no? Entonces va a querer aplicar el trabajo de tesis, que va a ser el último capítulo de la propuesta. Ese es un proyecto de pre-factibilidad económica. Habrá que terminar, habrá que reformular ese proyecto para que sea un proyecto, ¿no? De proyecto a diseño final. Y ustedes saben que un proyecto a diseño final tiene una palabra en sinónimo. Es como cuando en este caso se hace llave en mano. Un proyecto a diseño final tiene que estar presupuestado todo, hasta el último tornillo y el último clavo que va a ingresar en las obras. En cambio, un proyecto de prefactibilidad económica financiera, trabajamos en base a estándares. Y decimos, ¿cuánto es el estándar de costo de una soldadura por metro cuadrado? Ya, son 200 bolivianos. Es un estándar. Nosotros necesitamos 3.000 metros cuadrados de soldadura. Entonces tengo mi cuadro ahí y pongo total de superficie 3.000 metros cuadrados. Costo, costo por metro cuadrado, 200 bolivianos. 3.000 por 200, costo total, tanto. Son aproximaciones. Por eso es un proyecto de pre-factibilidad económica. Perfecto, se entendió. Yo pensé que le dábamos a criterios de diseño nada más también, porque yo decía, bueno, él va a sacar seguramente cuántos metros cuadrados necesita ese ambiente y ahí terminaba su tesis, porque el diseño, como usted dice, TESA, técnico, económico, social y ambiental, ya de la propia construcción, bueno, pues eso tendrá que encargarse a un ingeniero civil y a un ingeniero ambientalista específicamente, digamos, ¿no? Para eso, pero si usted dice que tiene que elaborar hasta un prefactibilidad, bueno, ahí sí va a tener que acompañar, ¿no? Digo, porque claro, pero la prefactibilidad, como le digo, son aproximaciones. No es un proyecto a diseño final. Ya, perfecto. El diseño final es otra cosa, ¿no? Sí. Le digo, el diseño final son proyectos multidisciplinarios. Sí, así es. Perfecto. Gracias, profesor. Perfecto. Elena, dígame. Sí, licenciado. Buenas tardes. Buenas tardes. Volviendo a la forma de investigación con el cuestionario, principalmente con el cuestionario, primeramente. Dígame, ¿en el cuestionario se puede hacer preguntas abiertas y cerradas, combinadas, digamos? No, en ese caso sería una encuesta, pues. El cuestionario para las entrevistas buscan mucho más, son preguntas abiertas, son entrevistas estructuradas, y por eso decimos estructurada, porque le estamos dando una estructura. Estoy preguntando de lo general a lo específico. Una pregunta que me va a ver la generalidad. Otra pregunta, la semigeneralidad. La otra, la especificidad. Ahora, ¿qué parte de la especificidad? Entonces, esas son preguntas, en este caso, abiertas. Por eso estamos hablando de entrevista. Estamos entrevistando. Como por ejemplo, usted ve televisión por cable en CNN. Sí. Entrevista que hace Longobardi. Ya, está entrevistando al presidente de la China. Es lo mismo. El hombre tiene que tener todo en su entrevista tiene que tener toda una guía. ¿Qué va a preguntar? ¿Cómo va a preguntar? Etcétera. Es lo mismo acá. Ya. ¿Ya? Muy bien. Se puede hacer entonces, para seguir nuestra investigación, las dos, cuestionario y entrevista. Claro, ¿ya? se puede hacer en este caso. Digamos, cuestionario yo lo diría para mis alumnos, ¿no? Claro. Y la entrevista para mis colegas docentes. Para los ¿no? docentes. Perfecto. Sí, ¿no? Sí, ok, bien, gracias. Muy bien. Miguel. ¿Cómo está, Licen? Buenas tardes. Buenas tardes. Licen,
yo también estoy justamente en el tema de lo que es el medio ambiente. Escuchaba al ingeniero Saavedra y me puso algo en duda. Si bien yo estoy haciendo un proyecto en lo que es el tratamiento de aguas residuales para el matadero, Sí. Me puso en duda sobre el tema de los análisis. A ver, cuando se realiza una licencia ambiental, evidentemente eso, la autoridad ambiental le va a pedir un laboratorio acreditado. Ujú. Yo en aquella oportunidad que le comenté del tema, le decía que me quería apoyar en Copagal, porque evidentemente son los que realizan el análisis del laboratorio de la ciudad y que de alguna forma se tendría que garantizar la fiabilidad de este laboratorio. Entonces, en ese sentido, yo quería apoyarme en ello. Entonces, mi pregunta va, Licen, ¿es necesario que sea un laboratorio acreditado o de No, forma referencial podría utilizarlo o podría en todo caso apoyarme en Copagal? puede apoyarse en el laboratorio que me dice. Lo que Ah, nos interesa perfecto. en este caso es, no estamos buscando nosotros ni el trabajo ni el objeto de investigación de la tesis, es identificar en los componentes químicos que están dañando o contaminando el suelo, el subsuelo y las aguas del río. Eso sería diferente porque si ese fuese el objeto de investigación, seguramente que esa será una tesis para una maestría en química. Exactamente. ¿No ve? En cambio, usted sí, para que el trabajo no quede meramente, es decir, solamente Teórico. enunciativo, usted está recurriendo a una empresa que si no tiene la certificación ISO, que si no tiene la certificación internacional, no hay problema, pero esa institución le va a hacer el análisis de aguas y le va a decir, estas aguas están contaminadas con esto, con esto. Y usted dirá, esos componentes químicos contaminantes dan origen a estos problemas. Y listo, entonces necesitamos controlar esas aguas provenientes del faeneado del ganado. Perfecto, Licen. Sí, justamente esa era mi duda, ¿no? En todo caso es un proyecto, se está proponiendo, no se está formalizando la implementación, y entonces, bueno, me quería basar en Copagal, ¿no? Si es Claro. que me aceptan, Ahora, claro. seguramente que en base tal vez a su trabajo ya, si hay mayor interés por otros investigadores, ya van a trabajar solamente en la parte química de las aguas, ¿no? Y los componentes Claro, químicos y contaminantes que tengan esas aguas residuales. claro, eso ya sería otro asunto, ¿no? Es Sería otro otro tipo de objeto de proyecto. investigación, es otro objeto Exactamente, totalmente distinto. exactamente. Bueno, Licen, muchas gracias. Perfecto. Dígame, Roberto. Perdón, yo cuando me refería a los laboratorios, es que los laboratorios a veces no hacen el estudio, el análisis de varios parámetros, ¿no? La norma 512, que es la norma boliviana para análisis de aguas para las empresas de agua, digamos, estipulan solamente ciertos parámetros básicos. Y si, digamos, a veces se quiere hacer análisis bacteriológico, es más complicadito, digamos, a veces no le exige las normas por eso el laboratorio es incompleto el que tiene acá la cooperativa, pero puede ser que ya hubiesen implementado. Yo le digo porque aquí en Camiri, por ejemplo, mucho se habla de que debido a ciertas sustancias que puede traer nuestro río Parapetí, hay un alto índice de enfermos de cáncer. Y para eso pues se necesita un análisis de absorción atómica para ver si tiene metales pesados el agua del río Parapetí. Pues no lo vamos a poder hacer aquí. No lo vamos eso a no, poder hacer. hay que ver el tipo, las características de las moléculas y todo eso. No, eso ya sería, es decir, eso ya es instancia, en este caso gubernamental, puede ser del municipio, puede ser de la gobernación, etcétera, de que se tengan que hacer estudios mucho más serios sobre los componentes químicos o contaminantes que tengan esas aguas. Por ejemplo, el mejor laboratorio de aguas en Bolivia está en San Simón. Sí, es muy bueno. De todo Bolivia traen las muestras, de todo Bolivia, inclusive hasta las muestras que producen de las aguas residuales las minas en Bolivia. Todas las aguas las analizan acá. Entonces, seguramente que debe tener mayores
mayores elementos de veracidad, etcétera, este laboratorio. Pero este es un trabajo académico, ¿no? No le vamos a pedir al postulante que gaste 5.000 bolivianos en hacer un análisis de aguas o 10.000 bolivianos. No, pues él identificará más bien con un laboratorio sencillo que sí hay la contaminación. Ahora pues al municipio iremos y macaneará y dirá, bueno, van de hacer ustedes el análisis de aguas en Cochabamba o finalmente si quieren lo pasan a Chile o lo pasan a México, donde van a hacer y van a determinar en este caso, por ejemplo, si esas aguas tienen y cuáles son los índices de elementos cancerígenos y que pueden afectar al ser humano, ¿no? Porque una muestra de esas les cuesta más o menos $2.000 un análisis de esa índole, afuera, ¿no? Sí, exactamente, es bastante caro los análisis. No, y Gracias, lo mismo ocurre, por ejemplo, con las aguas residuales de la minería, ¿no? Y eso, es decir, científicamente está comprobado y está también publicitado de que esas aguas sí son eminentes, son altos contaminantes irradiados para las patologías de los diferentes tipos de cáncer, ¿no? Eso está, eso es verdad absoluta. Es decir, eso es ciencia. No hay datos de refutar. Entonces, lo que había que traer es las aguas de las minas, ¿no? Por la utilización del yodo, de la soga y de todo eso. Entonces, hay que ver realmente cuánto es las características químicas que tienen esos contaminantes, para ver cuánto nos está haciendo daño. Pero eso ya es instancia del gobierno, ¿no? Es una instancia estatal. ¿Alguna pregunta más? Marta decía algo. Mateo. Bien, ahora ingresamos a otra de las técnicas que es el estudio de caso. Es decir, el estudio de caso también va a requerir de un protocolo o de una guía. Y el estudio de caso es cuando nosotros estudiamos un caso y en ese caso ese caso tiene que ser de la vida real, tiene que ser actual, etcétera. Y esta es una investigación eminentemente cualitativa. Entonces, si el estudio de caso va a ser el aula, se puede hacer un estudio de caso de un aula. Y los componentes va. Ahora, hay que ver con qué método voy a hacer el estudio de caso. Voy a levantar la información del estudio de caso. Por ahí puede ser que queremos utilizar el método sistémico de los sistemas. Entonces, un sistema es un todo. Este todo tiene sus partes. A estas partes nosotros llamamos los subsistemas. Los subsistemas están interrelacionados unos con otros. Aquí existen los inputs. Tenemos después el feedback. Es decir, todo lo que entra aquí se retrasa. Aquí hay un proceso y aquí sale el output, la salida. Inicialmente, este enfoque, el enfoque de sistemas se aplicaba a las ciencias de la salud, a la medicina. Pero ahora ya desde hace más de 20 años ha sido bastante difundido y se aplica también en las ciencias sociales. Entonces tengo que ver cómo quiero trabajar mi estudio de caso, es decir, con qué guía, con qué protocolo y lógicamente que en el marco teórico de la tesis, por lo menos una media hoja hay que dedicar e incorporar como un subtítulo el estudio de casos
metodología o técnicas teóricas que se utilizan para la obtención de información en estudio de casos. Entonces dirán, de acuerdo al autor fulano de tal, un estudio de caso consiste en esto, y la información se recolecta con una herramienta que contenga estos elementos. Esta información no puede entrar en el acápite que corresponde en técnicas. Porque cuando nosotros hablamos de las técnicas, no vamos a poner conceptos. Y eso es lo que he visto en muchas de las tesis que me han mandado, de que cuando me ponen conceptos, por ejemplo, método deductivo, y ahí ponen entre comillas, el método deductivo, No. Es decir, no. Esa parte teórica es para el marco teórico. Y he visto también que en la propuesta de los trabajos me ponen teoría de autores. No, la propuesta es de ustedes. No tiene por qué entrar nada de teoría. Es decir, referentes teóricos de otros autores. Para eso está el marco teórico. Para refrendar teóricamente lo que los autores han establecido. Si se va a trabajar como medio de obtención de información, decíamos, el estudio de caso, aquí tenemos que explicar con qué instrumentos vamos a recoger la información. Por ejemplo, si se va a hacer estudio de casos, si fueran estudios de casos clínicos, entonces se dirá, se va a utilizar se van a utilizar los, que se llaman los tests de Foncada y Louis, por ejemplo. Solamente enunciarlos. Aquel que lea la tesis y quiera averiguar más, que vaya a buscar en qué consiste los tests de este autor. Pero aquí están estableciendo con qué instrumento van a recoger esa información. Es un estudio de caso. Puede ser para estudios de casos clínicos, ¿no? O, como su compañera decía, por ejemplo, casos clínicos en el área de psicología, existen tests que van a valorar justamente si es que ha existido o no violencia psicológica o violencia física en una persona. Entonces, ahí sí se requiere la aplicación de tests. Y solamente tienen que enunciar el nombre del tipo de test. Esos, por ejemplo, son estudios de caso. ¿De acuerdo? Diga, Andrés. Sí, magister. No, yo no levanté la mano. Ya, no es que veían ese cuadro verde su pantalla. Ya. Gracias. Luego tenemos otra técnica que es la observación. Podemos observar cosas u objetos y podemos observar personas. Por ejemplo, una de sus compañeras quería trabajar las orquídeas. Ya cambió de tema, ya no van a ser orquídeas. Pero si hubiera trabajado las orquídeas, ella tenía que utilizar como técnica la observación. Es decir, ¿qué características tiene esas orquídeas? Entonces hubiera tenido que utilizar como herramienta la inventariación, una ficha de inventariación. Una ficha de inventariación. ¿Qué está haciendo ella? Está observando. Y lo que está observando, está registrando. ¿En qué está registrando? En la ficha de inventario. ¿Qué características tiene la orquídea? ¿Cómo está la ubicación? ¿En qué lugar están ubicadas? ¿Cómo es su distribución espacial de esas orquídeas? Etcétera. Inclusive en estas fichas de inventario permiten poner una fotografía a la mano derecha de la ficha. Podría sacar una foto de la orquídea y le pone acá. Y aquí pone dónde está localizada,
ubicación, altitud, características climatológicas donde está la orquídea. Luego tenemos precipitaciones pluviales. Después tenemos grado de insolación, corrientes de viento, etcétera, que tienen que ver con la orquídea. Ella está observando y al observar va a ver las características de la orquídea y esta observación va a estar apoyada también con trabajos de fuentes secundarias. No, porque ella va a requerir consultar alguna fuente bibliográfica sobre nivel de altimetría, es decir, sobre cuántos niveles metros sobre el nivel del mar se encuentra esta planta de orquídea, cuál es el nivel de humedad, cuál es el nivel de evotranspiración que existe en el ambiente para que puedan reproducirse estas orquídeas. Entonces, lo que está haciendo, está utilizando la observación. Está observando una especie vegetal y la está contextualizando, la está poniendo en un contexto. Y en ese caso, la herramienta será una ficha de inventario. Ahora también podemos observar a personas. Entonces, por ejemplo, en los trabajos, trabajos que se hacen en sociología, el sociólogo principalmente se dedica a observar los grupos sociales. Observa y registra. Por eso llamamos ojito y anote. Todo lo que ve, anota. Pero eso también va a requerir, la observación también requiere de una guía de observación o de un protocolo, de una guía de observación. Y lógicamente tiene que, esa guía de observación, en muchos casos es solamente observar y anotar, por ejemplo, el comportamiento de los estudiantes de quinto básico del aula. Solamente voy a observar, no voy a interactuar para nada con los estudiantes, ni voy a, en este caso, a motivar, ¿no?, para el accionar de los estudiantes. Porque en ese caso mis variables ya las estuviera induciendo. Solamente voy a observar el comportamiento de los estudiantes en ese aula para establecer niveles de agresividad, por ejemplo. Solamente estoy observando. Observo y registro. Observo y registro, ¿qué? Lo que tengo en mi guía. Observo y registro. Y después sacaré una conclusión y diré, hay un mediano nivel de agresividad por parte de los niños. Pero solamente estoy observando. No estoy interviniendo en ningún momento. Si los niños empiezan, por ejemplo, a quererse golpear, jugando torpemente, nada yo hago. No voy a hacer nada, solamente estoy observando. Soy un monolito. Una piedra lítica. Estoy observando y estoy anotando. Observo y anoto. No voy a intervenir para nada. Pero sí, en mi guía de la observación se establece de que el investigador puede, en este caso, participar e inducir de alguna manera a las acciones. Entonces diré, a ver, jóvenes o niños, a ver, voy a hacer un juego entre ellos. En la misma ola, un juego. Ya. Esconderse y contando. Hago 5 grupos, todo eso, y voy a ver si hay niveles de agresividad en esos niños, en esas actividades lúdicas. Tal vez mientras se está escondiendo el otro ya le está dando un golpe al otro, o le está jalando los cabellos. Entonces, depende qué es lo que, qué información estoy buscando. Eso es lo fundamental. Y ese tipo de información que estoy buscando
tiene que estar necesariamente registrada en mi guía. Y decíamos, esta guía también tiene que estar mirando el objeto de investigación. Tiene que estar mirando el objeto de investigación. Entonces, ¿qué información quiero conocer? Entonces, si nosotros utilizamos la técnica de la observación, no puede estar solamente, si voy a utilizar la técnica de la observación, cuando elaboren el perfil, tienen que poner las características, por lo menos básicas, que va a tener esa guía. Para tal fin se contará con una guía de observación, la cual contemplará los siguientes elementos. Por lo menos enunciar en el perfil esos elementos. Si el investigador va a participar o solamente va a registrar, ver y anotar, qué características va a tener la guía, qué elementos se va a observar, bajo qué rangos, ¿no?, se va a registrar esas observaciones que se están haciendo, bajo qué indicadores cualitativos, cuantitativos. Se enumerarán 5 niños. Estos 5 niños presentan agresividad, puede ser extrema, agresividad media, poca, ninguna. 3 indicadores hemos puesto. Entonces, según voy a ir viendo, voy a ir registrando. Cada niño, si son 10 niños, voy a tener que tener un encajonamiento y diré el niño 1, el niño 2, no necesito nombres, nada. El niño 1, el niño 2, el niño 3. En ese caso sí puedo pedir a la profesora de que le pongan en la espalda o en el pecho un pedacito, un papel con un número. Número 1, número 2 con un ganchito. Entonces voy a decir, el niño número 1 más o menos tiene estas características de comportamiento que me corresponderían acá. El niño número 2 a estas. Entonces, lo que estoy observando, estoy sistematizando. Pero para eso necesito la guía. Necesito un documento de respaldo para recoger la información. Sean los estudios de caso, sea la observación. ¿Preguntas? Licenciado, entonces cuando uno está especificando en el perfil, ¿qué técnica va a utilizar para hacer la recolección de datos? No hay que colocar el concepto de la técnica, en este caso encuesta, no hay que colocarlo. No necesita que me ponga conceptos de ninguna naturaleza. Dirá, la encuesta tendrá estas características, será abierta, será cerrada, preguntas cerradas, preguntas abiertas. Las preguntas cerradas podrán ser susceptibles a que las variables puedan ser cruzadas. Para tal fin se utilizará el programa informático SPS, donde se logrará que las principales variables sean cruzadas para que nos dé resultados. No necesita ponerme conceptos de nada. No es marco teórico. Ok, dice, entonces ahí podemos especificar que también vamos a hacer una prueba piloto. Claro, en la parte metodológica se va a hacer una prueba piloto donde se entrevistarán a 3 personas, pero ya ahí tiene que establecer de que ahí va a indicar de que se va a hacer la prueba piloto, pero si es, por ejemplo, entrevista, también tiene que establecer para la entrevista qué características va a tener la guía. Mínimamente la guía, se contará con una guía que vaya a estar direccionada a buscar tales elementos. Ok, Lisa, gracias. Perfecto. Noemi. Licenciado, buenas tardes compañeros. Disculpe, licenciado, la cantidad de técnicas que uno vaya a aplicar, 1, 2, 3 o más o menos,
cuántas Depende técnicas. depende del objeto de investigación. ¿Está bien si uno aplica una sola técnica, la observación, digamos, o sí tenemos que aplicar No, dos? pero por ejemplo, ¿cuál es el tema? La elaboración del texto es de Ya, mi persona. en este caso, la elaboración del texto va a utilizar la observación, ¿no? Sí, Como, así como técnica la observación y establecerá que se van a observar a los niños, Y además, seguramente que va a requerir también apoyarse en entrevistas. Sí. ¿A quién? A los docentes, a sus pares de usted. Porque usted puede tener toda la intención de que el texto va a ser una maravilla, pero hay que ver también qué dicen sus compañeros que tienen en cursos paralelos estudiantes. Entonces hay que seguramente entrevistarlos, ¿no? ¿Qué piensan ellos? ¿Cómo están en el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje? ¿Cómo valorarían la existencia de un texto guía? ¿Qué características ellos creen que debería tener ese texto guía para que pueda arrojar resultados altamente positivos en el aprendizaje de los estudiantes, etcétera, ¿no? Entonces usted está viendo dos escenarios. Uno que son los niños y otro también el criterio de sus pares académicos. Está bien, licenciado. Perfecto. Froilán. Bien, licenciado, mi consulta es la siguiente. Yo por lo menos tengo definido utilizar dos técnicas. Una es la encuesta y otra es la observación. Me interesa la observación porque yo tengo que ver si efectivamente lo que me dicen en la encuesta los productores se refleja en el campo. Entonces quiero ver si los envases efectivamente están donde ellos mencionan. Mi pregunta es la siguiente. Por decir, mi muestra me sale 100 personas o 100 productores que tengo que encuestar. ¿La observación tengo que hacerlo a las 100 personas o eso depende de qué? Ya, ahora. Más o menos el universo o población de cuántos campesinos o agricultores está hablando usted. Por el momento no tengo definido porque yo tengo estratificado, o sea, tengo pequeño, mediano, por eso estoy suponiendo que van a ser 100, por decir. Pero aún me falta... Pero de esos, claro, pero de esos grupos estratificados está determinado por estratos. Entonces, grandes, medianos y pequeños. Por ejemplo, de los grandes va a tener 20, por ejemplo. Ya. ¿No? Entonces, usted ahí directamente dirá, se está utilizando el sano criterio del investigador. Por tal razón, solamente se va a observar a el 10% de esa población, tomando en cuenta que a veces la accesibilidad en cuanto a distancia y tiempo son muy tediosos. Una propiedad a la que recorrer tal vez 20 kilómetros para llegar a la otra propiedad, pues, ¿no ve? Exactamente, sí. Entonces, por eso usted va a utilizar, quiero que lo lea Sampieri, por favor, o perdón, a Malotra. Un poquito léalo a Malotra, entonces a él también apoya mucho al sano criterio del investigador. Porque a veces ahí no podemos poner una fórmula muestral, es imposible. Exacto, está bien, profesor. Entonces voy a revisar lo que es Malotra y para darme una idea. Gracias. Muy bien. Noemí. Richard. Perdón, Lisa, no había... Buenas tardes. Solamente que reportándome acabo de ingresar al chat, profe, gracias. Ya, regístrese por favor el apellido en el chat. Sí, ya lo hice, profe, gracias. Muy bien. ¿Alguna pregunta más?
Bien, ahora pasamos entonces a la temática de las historias de vida. En las historias de vida se estructura muy poco, es decir, tiene que haber una estructuración. En este caso ni siquiera utilizamos una guía, pero sí vamos a necesitar ciertas temáticas, ¿no?, que estén reflejadas en la historia de vida y que se las tiene que hacer conocer a quien nos narre su vida. Por ejemplo, si es violencia intrafamiliar y vamos a querer buscar en este caso historias de vida, entonces se pueden solamente marcar 4 elementos y decir qué tipo de daños has recibido, físicos, mentales, describa. Si me ha pegado, ha sido esto. Otro elemento en la historia de vida que cuente cómo es, en este caso, su diario vivir. El relacionamiento entre el grupo familiar, las relaciones. Otro elemento puede ser, en una historia de vida, la relación del grupo familiar, ¿no?, en relación al contexto social. Y si ese relacionamiento, por ejemplo, entre la familia, si hay una persistencia en la agresión verbal, en la agresión física, en la agresión psicológica, etcétera, van a dar, ¿no? Sí, ese grupo familiar en relación al contexto. Tal vez es una familia peleona, es una familia así, es una familia... Y eso también está reflejado en el contexto, porque esas actitudes son desarrolladas también en el contexto, ¿no? Entonces, en este caso, las historias de vida también tienen que tener alguna estructura. Es decir, no puede ser piedra libre. Ya cuente su historia de vida como quiera. No, tenemos que darle pautas. Y esas pautas a nosotros nos van a servir para de alguna manera que la historia de vida esté estructurada. Acoso laboral, por ejemplo. Lo mismo, ¿no? Una historia de vida sobre acoso laboral. Entonces, tenemos que dar las pautas para que vayan narrando la historia de vida. Y finalmente tenemos la técnica de las técnicas focales que nosotros llamamos grupos focales. Los grupos focales tienen una pauta muy grande, como una guía también, en este caso, para poder desarrollar los grupos focales. En los grupos focales hay que establecer la afinidad, qué tipo de afinidad existe entre las personas consultadas, ¿no? ¿Cómo se va a definir en este caso? Los grupos focales son pequeños, pueden ser 4 o 5 personas, un grupo focal, pero esas personas tienen que tener un fin en común. Es decir, tienen que tener criterios uniformes para que no haya disyuntivas en el momento en que se vaya recolectando la información. Muchas veces estas técnicas focales hay que reunir a todos los participantes en el grupo focal en una reunión, es como una reunión. A veces el tiempo puede estar determinado en media hora, 1 hora, 2 horas. Hay que tener muy bien trabajado, en este caso, el guión en las técnicas grupales,
en los grupos focales porque tenemos que saber exactamente qué es lo que queremos, qué estamos buscando, qué información buscamos saber. En algunos casos vale la pena grabar la participación del grupo focal. En algunos casos hemos visto que se incorporan inclusive imágenes en datas para que ellos conozcan si van a tener, por ejemplo, se quiere conocer ciertos criterios sobre el desarrollo de las clases y del proceso de enseñanza magistral, por ejemplo, un aula y decir, ustedes se conocen y se pone una imagen ahí con data, una presentación, un video, entonces dicen, estas son las clases magistrales. Realmente este tipo de clases se desarrollan o de estrategia se aplica en nuestras aulas, pero esta es una clase magistral, netamente magistral. En cambio, esta es una magistral participativa, etc. Entonces, como hay un objeto en común entre todos ellos, el objeto del común, es decir, un mínimo común denominador entre ellos, puede ser que sean estudiantes de una misma asignatura a los que vamos a consultar y vamos a trabajar el grupo focal, o pueden ser docentes de una misma área dentro de una disciplina, dentro de una carrera. Entonces tienen afinidad entre ellos. Pero tiene que estar muy bien estructurada en cuanto a tiempos, momentos y también en cuanto a espacio, ¿no? Tiempo, momento y espacio donde se va a llevar la actividad. Porque no están disociados los consultados. Van a estar todos en un ambiente. Puede ser un ambiente cerrado o puede ser un ambiente abierto. ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? Mateo. Todavía no, licenciado. Ya. Entonces, hacemos un intervalo y nos vemos a las 5. ¿De acuerdo? Bien, licenciado. Está bien. Está bien. Muy bien. Está bien.